Hola a todos, aquí Juan Serrano. Una aclaración antes de comenzar. Lo que van a escuchar hoy es el quinto episodio de la desaparición del padre Gallego, una historia que venimos contando desde noviembre del año pasado. Si por alguna razón han recalado en este podcast pero no han escuchado los 4 episodios anteriores, por favor háganlo, pues de lo contrario van a sentirse un poco perdidos con lo que vamos a contar hoy. La noche del 22 de mayo de 1971, Jacinto Peña estaba en su rancho, trabajando un rato antes de irse a dormir. Jacinto, como algunos de ustedes recordarán, era en ese entonces el gerente de la cooperativa La Esperanza de los Campesinos, aquella que el padre Gallego había ayudado a crear. Jacinto estaba revisando balances, sacando cuentas de las distintas sucursales, cuando a eso de las 11:30 de la noche, le entraron ganas de ir al baño, de orinar. A mí me dio ganas de ir al servicio, pues ganas de orinar. Y yo en vez de ir a orinar a la letrina que teníamos, yo me salgo al patio de la casita. Jacinto, mientras orinaba al aire libre, alcanzó a distinguir en medio de la oscuridad una imagen que le preocupó. Alcé la vista y veo las llamas de candela así saliendo arriba así. Entonces de una vez yo llamé a la esposa mía. ¡Ey, mira, ve! Ese rancho, eso que hay prendido allá es el rancho de Héctor. Yo voy para allá. Y dice ella, sigue, no, yo no puedo ir porque yo tengo la niña y teníamos una niña recién nacida. El rancho de Héctor, la modesta casa cural de Santa Fe, estaba ardiendo en llamas. Jacinto se fue corriendo al lugar y al llegar se encontró con un grupo de personas que ya estaba socorriendo la emergencia. Con unas mangueras conectadas a una pluma cercana, trataban entre todos de contener el avance del incendio. Y lo que estaba ardiendo era la palma de la casa, del techo. Pero eso estaba ya varas de candela, un incendio. Entonces nosotros comenzamos con el agua a apagar el fuego hasta que dominamos la candela. El ataque se llevó a cabo a eso de la medianoche. Alguien prendió una esquina del techo, el cual, por ser de paja, permitió que las llamas se expandieran rápidamente. Héctor, que era muy noctámbulo, se había acostado esa noche temprano. La mecha de su lámpara se le había gastado y no le quedó otra que interrumpir su lectura e irse a dormir. Curiosamente, esa noche tuvo pesadillas, pero no fue eso lo que lo despertó, sino la luz del fuego y el chasquido de la paja. El padre Héctor agarró lo que pudo, salió corriendo y comenzó a pedir a gritos que vinieran a auxiliarlo. Por suerte no le habían cerrado la casa por dentro y Héctor tenía todos sus trastecitos acá afuera, los que pudo sacar. Y bueno, después de la quema del rancho, entonces, después que ya pasó la quema del rancho, yo le dije a Héctor, y bueno Héctor, nos queda otro camino, vámonos para la casa mía, vámonos para allá, te invito a que vayamos allá, vamos. Allá nos tomamos un café y hablamos de este tema, porque este tema es tremendo. Mira lo que está pasando ya. Esto que acaba de decir Jacinto es la razón por la cual el padre Héctor se encontraba en la casa de los Peña el 9 de junio, la noche de su secuestro. Porque desde hacía 3 semanas se había quedado sin un sitio habitable en donde pasar sus noches y Jacinto se había ofrecido a hospedarlo. Ahora bien, lo que no hay que perder de vista es que ese ataque contra el rancho fue el antecedente más próximo a su desaparición y al mismo tiempo fue la confirmación de que sus enemigos estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de sacarlo del camino. Esto fue, diríamos, tratando de presionar por medio de las autoridades. En la entrevista que hemos escuchado a lo largo de esta serie, aquella que el padre Héctor concedió 5 días antes de su secuestro, se refirió al episodio de la quema de su rancho. No dijo mucho en realidad, simplemente la mencionó como un eslabón más dentro de esa cadena de ataques que venía soportando desde hacía ya varios años. Entonces ya se han dado varias acciones, diríamos ya de violencia directa. El año pasado para la fiesta de San Pedro se aprovechó la oportunidad para romper la casa donde estaba la imagen y sacarla de allí como una acción, diríamos, de manifestar su protesta o su rabia, diríamos, contra el movimiento. Y este año, hace solamente algunos días, el 23 de mayo, quemaron la casa
donde yo he estado viviendo. Sobre las razones que habrían motivado la quema del rancho del padre Gallego y las personas que estuvieron detrás, voy a hablarles en este episodio. Les contaré también de algunas amenazas que recibió el sacerdote en los días previos a su secuestro y de cómo estas amenazas nos ofrecen algunas pistas de su desaparición definitiva. Bienvenidos a La desaparición del padre Gallego, un podcast producido por la no ficción dedicado a contar la historia de un hombre venerado como un mártir en Panamá y olvidado en su natal Colombia. Soy Juan Serrano. Rompimos el sistema. Yo reconozco que rompimos un sistema. Que supuestamente le estaban preguntando sobre el rancho quemado, pero lo que estaban era viendo sus movimientos y dónde estaban. Y nos imaginamos que esas acciones violentas no se reducen a las que ellos han realizado hasta ahora, sino que estamos seguros de que van a seguir en esa línea. Quinto episodio: la quema del rancho. En mayo de 1971, pocos días antes de que se llevara a cabo el ataque contra el rancho del padre Gallego, el movimiento campesino de Santa Fe protagonizó una disputa que sirvió para enseñarle a los caciques locales y las autoridades cuán dispuestos estaban todos ellos a levantarse en contra de cualquier atropello. La historia es brevemente la siguiente. Un hombre llamado Esaú Ruiz compró un terreno para hacerse una casa dentro del perímetro de una comunidad llamada El Carmen, allí en Santa Fe. Esaú era un hombre bien posicionado en el pueblo, tenía un cargo público, más exactamente en el Ministerio de Obras Públicas, y además estaba casado con la hermana de un alto oficial de la Guardia Nacional, llamado Roberto Díaz Herrera. Sobre Díaz Herrera volveré, lo prometo, más adelante en esta serie, pero por lo pronto basta con saber que su cuñado, Esaú Ruiz, era una persona bien conectada y con cierta ascendencia social dentro del pueblo. Precisamente Esaú, para hacer los trabajos de adecuación del terreno, se valió de su acceso a un tractor oficial, un beneficio que además ya en el pasado les había sido negado a los campesinos. Pero quizás nadie habría notado este aprovechamiento particular de un bien público de no haber sido porque este señor no solo se limitó a emparejar el terreno, sino que decidió traspasar sus propios linderos e invadir con su obra una propiedad vecina. Propiedad que estaba habitada por una humilde campesina llamada Juana González, muy cercana al padre Gallego. Se metió como 3 metros dentro del terreno y le tumbó todo el alambre a Juana González. Y nosotros, la comunidad del cerro, aquí mismo, vecinos de aquí, nos dimos cuenta. Los campesinos de la comunidad del Carmen decidieron que no iban a pasar por alto este nuevo abuso. El 21 de mayo, a eso de las 11 de la noche, alrededor de unas 25 personas llegaron hasta el terreno de la señora Juana para restablecer la cerca conforme a la demarcación original. Se lo pusimos en la noche y se la hicimos bien hecha. Y ese otro día, cuando llegó a Esaú Ruiz, ya la cerca estaba puesta y estaba puesta por los linderos que eran de Juana González. No le habíamos cogido ni tan siquiera nada de terreno a Esaú Ruiz. A la mañana siguiente, cuando Esaú se enteró de lo que habían hecho con la cerca, de las primeras cosas que hizo fue llamar al cuartel de la Guardia Nacional en Santiago y dar noticia de lo que consideraba un saboteo a su propiedad. Esa querella motivó a que el jefe de la zona militar de Veraguas se trasladara ese mismo día 22 a Santa Fe para personarse él mismo de la cuestión. Y en este caso, curiosamente, le halló a los campesinos la razón. Al inspeccionar el predio, el oficial pudo ver las huellas de la cerca que había sido tumbada por el tractor y asimismo constató cómo la nueva alambrada se limitaba únicamente a repetir el trazado original. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que reclama Esaú Ruiz? Si él es el que está abusando. Bueno, muchachos, aquí termina. La cerca se queda por donde está y ustedes
Mucho cuidado, eso sí, cuidemos el orden. Aquí últimamente se está dando muchos problemas, yo no quiero esos problemas. Y el gobierno está para ayudar, no para atropellar, así que, bueno. Esa derrota, esa humillación, si se quiere, de tener que echar para atrás sus planes por la oposición de unos campesinos, dejó a Esaú Ruiz muy ofuscado. Y para él, además, no quedaba ninguna duda de que la persona que había estado detrás de este operativo era el padre Héctor Gallego. Una persona que estuvo trabajando en la construcción de la casa de Esaú le contó meses después a la justicia que él le había oído a este decir, y aquí abro comillas, el promotor de toda esta vaina es el puñetero padre huevón, este que hay aquí en el distrito. Este puñetero padre huevón hay que sacarlo de alguna manera. Le pregunté a Jacinto si el padre Héctor había participado en el episodio del terreno de Juana González. Me respondió que no, que éste se encontraba en otra comunidad, a 6 horas de camino, la noche que habían llevado a cabo la acción. Aunque no lo recordaba muy bien, Jacinto me dijo que era probable que le hubieran consultado el plan, pero que sin duda fue una acción que decidieron hacer por iniciativa propia. A la final, sin embargo, poco importaba si el padre Gallego había tenido o no una participación directa. El hecho es que el episodio contribuyó para que dentro de la élite local creciera la animadversión contra él. Durante esos días de mayo en que tuvo lugar la disputa territorial, algunos enemigos del sacerdote empezaron a hablar de manera más desembosada sobre la posibilidad de atentar contra su vida. A Denis Ruiz, un hermano de Esaú Ruiz, se le oyó decir que al padre Gallego, comillas, había que caparlo. El hijo del personero de Bajo San Juan, otra de las comunidades del distrito de Santa Fe, dijo también por esos días que había que matar al párroco del pueblo. Eso explica que cuando ocurrió la quema del rancho de Héctor, para muchos no fuera difícil pensar que se trataba de una retaliación por la acción emprendida en defensa de la señora Juana. Héctor mismo lo creía así. Por esos días habló con una revista católica de Ciudad de Panamá sobre las sospechas que tenía frente al móvil del atentado. Comillas, no tenemos ningún dato que nos diga claramente quién fue el que incendió la casa, pero sí lo hemos relacionado claramente con estos hechos, con esta lucha que se está librando esta semana. A lo largo de esta serie he dicho varias veces que Héctor evitaba siempre reflejar preocupación o tristeza. Nunca perdía su semblante alegre, ni siquiera en los momentos más difíciles. Pero por supuesto, era inevitable que la quema de su rancho y la intensificación de las amenazas lo tuvieran en un estado de alerta. Sus preocupaciones de esos días lo acompañaban incluso durante sus horas de sueño. La señora Juana González recuerda que en los días posteriores al incidente del rancho, el padre Héctor le habló de una reciente pesadilla que había tenido. Esta es la voz de la propia Juana, contando hace unos años en una grabación casera lo que el sacerdote le dijo la última vez que habló con él. La calidad de sonido no es la mejor. Me van a coger como ratón, ya tengo el sueño, que me van a coger como ratón en coco. Y me van a quitar la cabeza. Y ahí lo que yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, bueno, porque yo ando con los pobres, no ando con la riqueza. En caso de que no se le haya entendido muy bien, Juana aquí cuenta que el padre Gallego soñó que le cortaban la cabeza y lo cogían como, comillas, ratón en coco. Según él, por andar con los pobres. Las palabras del padre Gallego en esa ocasión parecían las de alguien que se estaba despidiendo. Además de relatarle su pesadilla, también le dijo a Juana González, quien por cierto estaba próxima a dar a luz, que no se preocupara, que él iba a dejar su niño o niña bautizada. Me soñé un sueño, pero usted no se preocupe, porque usted está así, usted le faltó un mes para dar a luz. Yo le voy a dejar a su niña, un niño bautizado.
Como si supiera de antemano que definitivamente no iba a haber una ocasión futura para cumplir su promesa, Héctor, antes de despedirse, le tomó la barriga a la señora Juana y rezó e hizo como si le diera el primer sacramento a la hija suya que estaba por nacer. Una pausa y ya regresamos. Hola amigos, sé que muchos de ustedes han disfrutado escuchando la desaparición del padre Gallego. En la no ficción nos encanta contar este tipo de historias, de largo aliento, sorprendentes y conmovedoras al mismo tiempo. Pero para seguirlo haciendo necesitamos recursos. Por eso quiero pedirte que nos apoyes. Puedes donar desde $2 a través de una plataforma llamada Patreon. Simplemente entra a patreon.com/lanoficción. A cambio de tu contribución, recibirás mensualmente contenidos exclusivos y otros beneficios especiales. Con lo que vale un café o una cerveza, harás posible que sigamos descubriendo y contando buenas historias. De nuevo, para donar, visita patreon.com/lanoficción. Muchas gracias. A la mañana siguiente del incendio de su rancho, el padre Héctor envió 2 telegramas a Santiago. Uno iba dirigido a Monseñor Martín Legarra, el obispo de Veraguas. Comillas. Anoche mano criminal puso fuego rancho donde estaba durmiendo. Estoy bien. Con el otro telegrama, Héctor quiso dar aviso a las autoridades del hecho. Era un escueto mensaje escrito con su puño y letra y dirigido a la oficina seccional del Departamento Nacional de Investigaciones, del DENI. Comillas. Pedimos investigación inmediata. Incendio consumado. Mano criminal. Ayer 12 p.m. Desde esa misma mañana, domingo 23 de mayo, Héctor trató de reincorporarse a su rutina habitual. Ese día, precisamente, estaba prevista la misa de comunidades, en la que los feligreses viajaban desde los lugares más recónditos de su parroquia para asistir a su homilía. Naturalmente que ésta se llevó a cabo en unas circunstancias atípicas. Desde el modesto rancho en que se congregaban, quizás todavía era perceptible el olor a palma quemada, y ahí quedaba a la vista de todos los presentes la imagen del rancho destechado, en donde hasta anoche dormía el hombre que ahora les hablaba desde el púlpito. Un Héctor, quizás todavía aturdido, no dio sin embargo ninguna muestra de flaqueza, ninguna señal que les hiciera pensar a quienes lo escuchaban que se sentía abatido, que sentía que las cosas se habían salido de control y que de repente había llegado el momento de ir más despacio en su empeño de liberar a los campesinos de la opresión. No, nada de eso. Héctor tenía una lectura positiva de lo que había ocurrido. De una parte, estaba orgulloso de la valiente defensa que los campesinos habían hecho de los intereses de la señora Juana, una miembro de la comunidad. Le agradaba constatar además que los campesinos motu propio asumían posturas más verticales y no temían rebelarse contra una situación que consideraban abusiva. Curiosamente, ni siquiera la pérdida de su rancho le pareció del todo una mala noticia. Según dijo ese día en la misa, era una señal de que el proceso de liberación estaba produciendo resultados tangibles en Santa Fe. Dice él en la homilía, hoy hay una exacta demostración de que están perdiendo, porque hoy ya han optado por quemar Palma. Ellos los estaban quemando a ustedes y como ahora no los pueden quemar a ustedes, o ahora ellos van a quemar Palma, porque Palma es lo que quemaron. Yo los estoy liberando del fuego de ellos. Ahora optan por quemar Palma. Vamos a ver hasta dónde siguen. Así dijo en la homilía. Todos nosotros oyendo en la misa, ¿no?
Sobre el incendio del rancho quiero contarles un último detalle a manera de epílogo. Un mes después del secuestro de Héctor, El Tiempo de Bogotá envió a Santa Fe al periodista Germán Castro Caicedo. Castro, quien era en ese entonces el cronista estrella del periódico, despachó una serie de artículos sobre el secuestro del sacerdote y sobre cómo su ausencia se reflejaba en la atmósfera general del pueblo. En su entrega del 13 de julio, el cronista cuenta que ya para entonces los campesinos habían convertido el rancho quemado en un sitio emblemático. Comillas, las gentes del lugar no han querido que nadie quite de allí nada, ni que tampoco se acerque nadie. Han asegurado la puerta con un candado pequeño. Para ellos es como un monumento recordatorio. También describe Germán Castro algunos elementos que encontró al interior del rancho, entre ellos un pedazo de sotana negra que no fue consumido totalmente por las llamas y unos calzoncillos blancos quemados en su mitad. Hoy en día en el pueblo de Santa Fe ya no queda rastro de aquel rancho original que Castro Caicedo pudo inspeccionar. Existe sí una estatua en el parque principal con la figura de Héctor, a cuyo respaldo se levanta una réplica en escala de la construcción. También hace algunos años abrió sus puertas una pequeña casa museo en donde se exhiben algunas pertenencias del padre Héctor. La desaparición del padre Gallego es escrita y dirigida por mí. La edición y el diseño de sonido es hecho por Daniel Díaz. No olviden, por cierto, seguirnos en nuestras redes sociales, @lanoficción en Instagram, Twitter y Facebook. Mi nombre es Juan Serrano. Gracias por escuchar y quiero dejarlos con un pequeño adelanto de lo que van a oír en el siguiente episodio de la serie, en donde presentaremos el testimonio de una persona que estuvo al lado de Héctor en sus días finales y que notó la extraña presencia de dos personas en el distrito de Santa Fe. Cuando íbamos camino hacia el Carmen, por la selva, el camino en cierto momento se acercó bueno, había como dos puentes, pero en el último creo venía un jeep pasando. Y entonces él dice, escóndete aquí, que son los del G2. Y entonces nos agachamos, pero yo sí miré y sí reconocí a Magallón, a Walker. Sí. Devolviendo un poco a lo que decías, en el camino iba a pasar un jeep y él te pidió, escondámonos. Sí, exacto. Y nos agachamos porque él sabía que era el jeep del G2. Es más, cuando regresamos ya al carro, cuando ya terminó la reunión y regresamos al carro, encontré que me habían revuelto el carro, lo habían revisado.